Estaba leyendo que hubo este año un récord de operaciones de leasing, un aumento interanual del 56%. El leasing es esa cosa que vos vas pagando como un alquiler por un bien, el bien pertenece a la empresa de leasing, y después lo podés devolver o lo podés comprar por el saldo. Es un mecanismo muy, muy interesante. Me gustaría saber si este aumento interanual de las operaciones de leasing tienen que ver con un crecimiento del leasing per se o tiene que ver con un crecimiento de la economía argentina, o las dos cosas por ahí. Vamos a preguntárselo a Ramiro Baré, que es presidente del Leasing Argentina. Ramiro, ¿cómo estás? Gustavo Noriega te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas Bueno, noches. primero explicar 2 minutitos qué es el leasing, porque Sí, la verdad que el crecimiento responde a los dos temas que mencionabas, ¿no? Primero, el leasing es un instrumento que sirve para financiar la adquisición de cualquier bien de capital, ujú, con lo cual en cualquier país evolucionado normalmente acompaña todo lo que son los proyectos de inversión, ¿no? claro. Y esto es, como mencionabas vos, lo que pasó el año pasado o desde el año pasado en Argentina con una economía tendiendo a normalizarse, Ujú, los empresarios empezaron a confiar un poquito y a invertir. Normalmente lo que hace el leasing es anticipar un poco las tendencias de crecimiento, ¿no? Y esto es lo que pasó el año pasado. ajá, Crecimos de tener más o menos 200 millones de dólares de cartera a tener casi 700 millones de dólares a la fecha. ujú, Eh, la verdad que el leasing sirve para financiar vehículos, plantas industriales, maquinarias, software, computadoras. La verdad que se puede leasear casi todo. Así que nada, nosotros, como decía antes, somos como muy optimistas de que con una economía un poquito más normalizada, esto tiene que seguir esta tendencia de crecimiento eh, que nada, nos entusiasma a todos, ¿no? claro. ¿Y tenés alguna forma, Ramiro, de saber cuáles fueron los objetos de interés en el crecimiento del leasing? Si se focalizó en, bueno, con las cosas, las cosas que vos estabas describiendo hace un ratito, pueden ser autos, pueden ser cosas para las empresas, software. Mira, perfecto. Nosotros normalmente en Argentina, por el momento, lo que está evolucionado es el leasing para empresas. Ujú, Dentro del leasing para empresas, casi 70% es vehículos, logística y transporte. ajá, Después otro 15% más o menos es todo lo que es computación y IT. Y después el resto está separado entre maquinarias, patentes, etcétera. Y se puede hacer de todo, como decíamos. ujú, La verdad que principalmente acá lo que cabe destacar es que los principales beneficios para el tomador, acá siempre hay un dador, que son los bancos o las compañías de leasing, y un tomador, que en este caso son las empresas. sí, Los principales beneficios para los tomadores es que, primero, se financia el 100% del bien que vas a financiar, ujú, ¿no? A diferencia de otros instrumentos que financian, no sé, el 50, el una parte, 70 o el 80%, acá claro, vas al 100%, con lo claro. cual es un gran beneficio. Vos podés empezar con un buen proyecto de inversión, pensando en que el bien va a repagar. Es decir, vamos a un ejemplo, ¿no? Compras un camión y el camión con el trabajo normalmente va repagando la cuota, Claro. con lo cual podés financiar el 100% del camión. Claro, no necesitas un Después, capital inicial para poner para. exactamente, Claro. exactamente. Claro, y eso Después, genera un dinamismo en la economía, sobre todo para empresas no tan grandes, ¿no? Que por necesitan supuesto, de alguna manera una inversión inicial. por supuesto. Acá, justamente lo que mencionabas vos, empresas no tan grandes. Acá el 50% de los contratos de leasing que hay en Argentina son para empresas MIPYME. El Ajá, otro 50 es para empresas grandes, ¿no? Con lo claro, cual, claro, da también la pauta de que estamos llegando a tratar de acompañar el dinamismo de la economía, ¿no? claro. Hay un análisis hecho por nosotros en donde también se puede comprobar de que hay 15.000 puestos de trabajos, Ujú. 15.000 puestos de trabajo de alguna forma empujados por todos los contratos de leasing que hoy tenemos en Argentina. Así Ah, que también entendemos que es una herramienta que dinamiza la economía. claro. Pero Eh, volviendo, sí. aparte de financiar el 100% del vehículo o del bien y de financiar el IVA, normalmente tenés beneficios fiscales, ¿eh? Con lo Ah, cual una empresa
lo que hace al financiar mediante leasing es justamente poder deducir el 100% de los cánones de su impuesto a las ganancias, y esto lo que genera es también una inversión más interesante, ¿no? Claro. Normalmente se hace a la mitad de la vida útil del bien. Es decir, yo no quiero entrar a hablar mucho de contabilidad, ¿no? Pero un vehículo se amortiza contablemente en 5 años, acá Ujú. lo puedes hacer en 2 años y medio, ¿no? Con Ah, lo cual claro, eso también genera mucho interés. claro. Y después el hecho de que también hay una morosidad muy baja, lo que genera es que el dador, los bancos, las compañías de leasing se interesen más por tratar de financiar con este con este instrumento, ¿no? Claro, claro, porque tienen como una Así que cierta nada, garantía, claro. l- Es muy interesante, Ramiro. exactamente. Y existe la posibilidad de que los particulares lleguen a adquirir bienes mediante leasing? ¿Es algo que hay una práctica de eso o solamente se limita a las empresas? Mira, acá en Argentina no está todavía muy difundido. Ajá. En todos los países más evolucionados, Europa, Estados Unidos, la verdad que existe el leasing para personas físicas sin ningún problema, con Ujú. beneficios impositivos, y hasta el renting, que es una forma de leasing, ¿no? Ajá. Con lo cual, yo entiendo que la evolución de nuestro mercado nos va a llevar hacia ahí. Ajá. Eh, Primero tenemos que, nada, el gobierno está acompañando con algunas modificaciones de medidas o desburocratización de los contratos de leasing. De hecho, hace poco salió una norma de la Dirección Nacional de Registro Automotor que también facilitó un poquito el poder dar leasing, el poder otorgar leasing por parte de los bancos. Así que entendemos que la próxima etapa del leasing sería que llegue a las personas físicas y que no solo llegue para financiar vehículos, como vemos en cualquier otro país, sino que también pueda acompañar la compra de viviendas. Claro. En Ah. otros países también se hace el leasing inmobiliario. Mm. Así que entendemos que sí, la evolución debería ir para ese lado, eh, pero bueno, todavía nos falta un poquito, ¿no? Estamos trabajando hace muchos años, la asociación tiene más de 25 años, Sí. reúne a 24 dadores de leasing, con lo cual entre todos estamos haciendo fuerza para justamente que este se transforme en el instrumento de financiación per se, ¿no? Claro. Que es lo que pasa en otros países. Está muy bien. Ramiro, bueno, un poco te preguntaba al principio porque, digamos, claramente vos me señalaste el hecho de que hay los movimientos del leasing como que preanuncian el movimiento de la economía. Un crecimiento de los leasing dice que la economía va a ir creciendo, ¿no es cierto? Ujú. Y al mismo tiempo, como método de financiación, ¿crece dentro de la forma de financiamiento? ¿El leasing crece dentro de esa oferta? ¿Es una práctica que está creciendo en sí misma, más allá de los movimientos de la economía? Sí, a ver, normalmente lo que está pasando desde el año pasado es que se venía financiando mucho en todas las entidades financieras el corto plazo, ¿no? Es Claro. decir, normalmente había operaciones muy cortitas. Ujú. A partir de mitad del año pasado ya empezó a estirarse lo que es la cartera de créditos de Argentina y a empezar a crecer el financiamiento en Argentina. Esto siempre se mide, el financiamiento se mide versus el PBI, ¿no? Claro, Nosotros veníamos de un piso muy, muy bajo, comparándonos con países latinoamericanos que estaban cerca del, no sé, algunos 40, 50% del PBI, nosotros estábamos en el 5 o 6% claro, aproximadamente, con lo nada, cual muy teníamos un poco. potencial de crecimiento enorme, Claro, pero cuando uno hace operaciones de muy, muy corto plazo, la verdad que es muy, muy difícil que esto se dé. Lo claro, que pasó a partir de mitad del año pasado, o un poquito antes, fue que empezó a crecer el largo plazo. Con el largo plazo crece el leasing, ¿sí? Es claro, decir, con la inversión crece el leasing. claro. Es decir, que normalmente cuando una empresa tiene que financiar la adquisición de una máquina, la importación de una máquina o mismo la adquisición de una flota de vehículos, normalmente lo debe hacer por este método Ujú. porque tiene una conveniencia hasta impositiva, ¿no? Claro, claro. Es de Así que sí, entiendo que esto, a ver, al principio de año fue creciendo el financiamiento en las entidades financieras, ahora está creciendo un poquito más el plazo, ¿no? Y con el plazo crece el leasing. Claro, muy importante la estabilidad de precios, más allá de las medidas desreguladoras, digamos, que deben favorecer toda la mecánica del comercio. La estabilidad es fundamental, ¿no? El hecho de poder planificar a cierto tiempo y tomar deuda con un panorama más o menos despejado, ¿no?
Claro, esto vos pensás que pasó en estos últimos meses, que hubo un poquito algún dinamismo en las tasas de interés. Esto frenó un poco la inversión Claro, y hace 2 o 3 semanas se volvieron vio a... que de alguna forma volvieron Claro, a mostrar interés muchas empresas. perfecto. Así que Bueno, estimamos que año 2026 debiera ser un año bueno de inversión y de crecimiento para el leasing. Nosotros proyectábamos cerrar este año ya con una cartera 4 veces mayor a lo que teníamos el año pasado. ujú, Esto se va a demorar seguramente un poquito, pero no creo que más que el primer trimestre. perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, son grandes noticias para ustedes, para la gente que se ocupa del leasing, para los que toman financiación vía leasing y pueden equipar sus empresas adecuadamente y como síntoma de un país que empieza a salir de una estasis un poco incómoda, ¿no? Sí, y a modo personal también, el día que llegue a poder evolucionar en las personas físicas, creo que va Eso a ser un sería notición. sensacional, claro. Sí, me Claro, imagino, acá claro. estoy especulando, me salgo del libreto, Ramiro, Ujú. y por ahí, disculpame si te pregunto algo incómodo, pero me imagino que el tema de la morosidad en las personas físicas debe ser más delicado en términos de recuperar los bienes, o sea, el que no paga pierde el bien, digamos, ¿no? Es más fácil recuperar eso de una empresa que de una persona física. No sé si estoy divagando. Sí, sí, no, estás en lo cierto. Es un poquito más difícil y normalmente la morosidad empieza por las personas físicas Claro, y claro. después se va trasladando, pero justamente siendo un instrumento que tiene menor morosidad que el resto de los instrumentos, que lo que es, considerándose una prenda o un préstamo personal, Ujú, hablando de las personas físicas, normalmente debería evolucionar mejor. claro. Yo creo que es algo que nada, todos los organismos públicos están tratando de encontrarle la vuelta Ujú, a ver cómo destrabar un poco el funcionamiento del leasing para que esto se pueda difundir mejor. entiendo. Así que nada, esperemos que el año que viene sea un gran año para Argentina, Ojalá. para el leasing y para la inversión. Esto va todo de la mano. Gracias, Ramiro. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, un gusto. Un gusto. Ramiro Baré, presidente de Leasing Argentina, contándonos del crecimiento de esa forma de financiamiento tan buena, tan peculiar, que hasta incluso puede llegar a las personas. ¿Te querés comprar, vos que compras muchos libros, te compras un leasing, te lo Total. alquilan unos meses y después cuando podés pagás todo el resto? Maravilloso.